A finales de 1997 se presentó el Clase A, un Mercedes revolucionario por su tamaño, su distribución mecánica y su tracción delantera. Era un coche clave para la marca, que quería crecer hacia arriba con Maybach y hacia abajo con este Clase A. Pero el 21 de octubre de 1997 un alce se cruzó en el camino y Mercedes tembló. Y a mí me afectó, y mucho, pero este asunto tuvo consecuencias muy beneficiosas. Desde Bogotá, Colombia. Garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Menudo vídeo que os hemos preparado hoy, que no es idea mía, es de mi buen amigo Luis Miguel del Cerro, del que os he hablado mucho, e incluso en ocasiones hasta bien. Él me ayuda con temas estratégicos, con temas sobre todo técnicos, y es el que tuvo la idea de hacer este vídeo. Y por cierto, Luis Miguel del Cerro fue quien me animó a hacer este canal. Pero vamos a volver al revolucionario Mercedes Clase A, que iba a ser un coche clave, de hecho lo fue para la marca, pero que hizo temblar los cimientos de la marca y que provocó una crisis sin precedentes. Ya sabéis, y me repito mucho, que en este canal las historias empiezan por el principio, así que nos vamos a ir a comienzos de los años 90. Mercedes quería crecer por arriba y por abajo. En estas fechas a Mercedes le iba bien, no le iba mal, pero le podían ir mejor. ¿Por qué? Porque por un lado es cierto que la marca tenía una bien ganada fama de coches premium y de muy buena calidad, pero tras la desaparición en 1993 del 190, la gama arrancaba ya muy arriba. Arrancaba con el Clase C, que era un coche relativamente grande y caro. Esto les privaba de competir en el segmento de mercado donde mayores ventas había en Europa, el segmento más barato de los compactos, podemos decir. Y los clientes de Mercedes, pues sí, eran clientes con alto poder adquisitivo, conservadores, pero que envejecían año tras año. Esto pasaba en la parte baja de la gama. Pero, ¿qué pasaba en la parte alta? Muy sencillo, que la marca que era el rival más claro de Mercedes, lo sigue siendo, que era BMW, se había hecho con los derechos, había comprado de hecho la marca Rolls-Royce. Así que, de esta forma, pretendían competir con ventaja con la parte más alta de la gama, las berlinas más lujosas de Mercedes-Benz. Como hemos dicho, Mercedes quería crecer por abajo y por arriba. Por arriba, ¿qué hicieron? Reflotar, era una marca que ya tenían, era de su propiedad, la marca Maybach, que había sido muy prestigiosa en el pasado y que decidieron reflotarla para hacer coches Mercedes. Bueno, los Maybach básicos estaban muy por encima de los Mercedes Clase S y de esta manera podían competir de tú a tú con los Rolls-Royce. Y por otro lado, iniciaron conversaciones con la marca norteamericana Chrysler con la idea de tener una oferta también por la parte más baja de la gama. Estos acuerdos fructificaron, si no recuerdo mal, lo miro en el guión, 1998 y se fueron al garete apenas 10 años más tarde. Y es que en mi opinión era como tratar de mezclar agua con aceite. Por eso necesitaban un coche de acceso a la gama Mercedes. Y llevaban mucho tiempo trabajando en ese coche, cuyo nombre, lógicamente, como era el más básico y el primero de la gama, iba a ser Clase A. El primer tracción delantera de Mercedes. Como sé que sois muy listos y que sabéis mucho de esto, habréis leído y oído muchos que el primer tracción delantera de Mercedes fue el Clase A. El primer tracción delantera fabricado en serie, pero el primer Mercedes de tracción delantera se puede decir que fue el prototipo llamado Nafa, un cochecito de solo 2,5 metros de largo que era tracción delantera. Pero insisto, este fue un prototipo y el Mercedes Clase A se puede decir que es el primer tracción delantera de gran producción de Mercedes. El Clase A fue toda una revolución en Mercedes, no solo por ser de tracción delantera, cuando todos los Mercedes eran propulsión trasera, sino porque además era muy pequeño, especialmente para ser un Mercedes, un coche de 3,575 milímetros. Por cierto, que estoy buscando, me regalaron un metro, cuando fui a la presentación, lo cuento al final, que medía justo eso, 3,575 milímetros. Era bastante alto, medía prácticamente unos 60 de alto y tenía una línea monovolumen. El objetivo de conseguir una buena habitabilidad en un coche tan pequeño se conseguía con esa línea monovolumen porque los motores iban delante, muy inclinados, prácticamente tumbados y permitían un capó muy corto.
Era un coche que hubiera sido innovador en ese momento para cualquier marca, pero todavía mucho más en una marca tan tradicional y relativamente conservadora como era Mercedes. Mercedes no invirtió mucho dinero en el desarrollo del Clase A. Invirtió muchísimo dinero en el desarrollo de ese coche completamente nuevo. Y es que el objetivo era que ese Mercedes tuviera todas las virtudes en un tamaño y en un precio más reducido que tenían los Mercedes grandes. Virtudes como la calidad, el confort y, por supuesto, la seguridad. Pero un alce se cruzó en el camino. Ya sabéis que en Europa, especialmente en los países nórdicos, escandinavos, son unos obsesos por la seguridad, por todo tipo de seguridad, en coche, en todo, y seguridad activa y pasiva. Bueno, y también sabéis que en esa península escandinava abundan mucho los alces. Los alces, que yo tengo oportunidad de verlos en vivo, son unos bichos muy grandes, pero muy grandes, de verdad, que pueden llegar a pesar 500 kilos e incluso más, y que miden, ojo, hasta la cruz, no la cabeza, el ojo, no, la cruz, la que es la parte posterior del lomo, hasta 1,90 metros. Son bichos muy grandes. Voy a contar una anécdota, pero no de alces, sino de camellos. A ver, Frank de la jungla, ¿en qué quedamos? ¿Hablamos de alces o de camellos? De ambos. Me sorprendió cuando viajé a los Emiratos Árabes y Arabia Saudí que muchos coches, llevaban unos cables de acero, varios, a todo el ancho del coche, que estaban anclados en la parte superior de la parrilla del coche y en la parte superior del parabrisas. Iban, ya te digo, como 5 o 6 cables que no molestaban a la visibilidad, pero no sabía para qué eran esos cables. Lógicamente, como buen periodista que soy, pregunté el motivo y me dijeron que había muchísimos accidentes muy graves con muertos por atropello de camellos. Los atropellos a camellos, como los atropellos a las alces, en este caso sucede lo mismo, es que son bichos grandes, altos, con las patas largas. ¿Qué sucede? Cuando tú atropellas a un bicho de estos, en concreto en esos países de Oriente, a los camellos les golpeas en las patas, pero el cuerpo del camello, pude ver fotografías que se te revolvía el cuerpo, entraba por el parabrisas, el cuerpo del camello, y salía por el cristal posterior, arrasando todo lo que pillaban de por medio a su paso. Por eso llevaban esos cables. Por eso, por ese motivo, en las revistas de esa zona hacían lo que ellos llamaban la famosa prueba del alce. ¿En qué consiste la prueba del alce? En realidad, la prueba del alce se trata de una simple, realmente no tan simple, maniobra de esquiva. Simula simplemente un cambio de carril brusco, cambiar de carril y luego vuelves al carril original. Se supone que es, lógicamente, para evitar un obstáculo, que puede ser un alce, puede ser un coche que sale de una calle perpendicular, un niño o lo que surja. Desde 2002 se estandarizó esta prueba con las normas ISO, concretamente la ISO 3888-2, que por cierto ahora se está revisando y que, como os digo, consiste en un cambio de carril entre conos a una velocidad de entrada, ojo, que no es poca, de 72 km por hora. Algo que parece fácil, pero no lo es tanto y da lugar a imágenes espectaculares, sobre todo cuando se trata de coches altos, por ejemplo, de los tan de moda SUV. Esa es otra historia. Porque ahora nos vamos a ir al Salón de Tokio de 1997, a la presentación de la nueva, no modelo, que era una marca, sigue siéndolo, Maybach, de la mano de Jürgen Huber, que en esas fechas era responsable máximo de la todopoderosa división de automóviles de pasajeros y además miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz. A ver, en lenguaje coloquial, un jefazo de la marca. ¿Qué pasa, Jürgen? Nos situamos en el 21 de octubre de 1997 y durante la presentación oficial de la marca Maybach, el señor Huber recibe una llamada urgente. Se pone al teléfono y escucha la conversación y de repente le cambia la cara. Todos los ejecutivos de la marca, todos los que le rodeaban, supieron que algo grave le estaban contando y uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿qué pasa, Jürgen? La respuesta les sorprendió a todos. ¿Sabéis qué demonios es la prueba del alce? Lo que sucedió es que con el periodista Robert Collin al volante de la revista Técnica, no solo de motor, también Técnica, mi sueco deja mucho que desear, Teknikens World, pues el novísimo, flamante y sofisticado Mercedes Clase A había volcado cuando se hacía la prueba del alce.
Rodrigo, como siempre, me corrige porque él tiene un sueco fantástico. A ver, por favor, procede. No. ¡Ja! Ahora no se atreve. Fuera de cámara me corrige, pero luego no se atreve. Así es Rodrigo. Que queda grabado. Bueno, vamos a Barrio Sésamo. A Barrio Sésamo, sí, ¿por qué? Porque no sé si os acordáis cuando definían Barrio Sésamo, que a mí me encantaba la explicación de que era malo, peor y pésimo. Yo os adelanto este concepto, os adapto este concepto a la historia que estamos contando. Lo malo, el clase A había volcado y no había superado la prueba del alce. Lo peor, cuando volcó iban dentro 5 periodistas. Afortunadamente no tuvieron lesiones graves, pero iba a ser imposible ocultar este vuelco. Y lo pésimo, ese mismo día de pruebas, un modestísimo y primitivo Trabant, fabricado en la Alemania del Este, había superado sin problemas la prueba del alce. Para Mercedes era toda una humillación. Los cimientos de Mercedes-Benz temblaron. ¡Arregladlo! Jürgen Schrem Dixit. Toda la comitiva de ejecutivos y jefazos que estaban en Tokio volvieron apresuradamente a Stuttgart, donde se había convocado un gabinete de crisis. Por ese gabinete de crisis desfilaron directivos, ingenieros, técnicos, proveedores como Bosch, que es de donde vino parte de la solución, incluso pilotos de Fórmula 1. Y las conclusiones de este gabinete de crisis se presentaron al presidente de la compañía, que entonces era Jürgen Schrem, que oyó todo con atención, pues él tampoco tenía ni la menor idea que era eso de la prueba del alce. Tras las explicaciones muy detalladas del señor Hubert y de todo el equipo, el presidente se tomó su tiempo. Estuvo pensando y respondió con una sola palabra, de un modo muy asertivo y señalando la puerta. ¡Arregladlo! ¿Y qué pasó? Que lo arreglaron. Mercedes-Benz era y es mucha Mercedes-Benz, y una metedura de pata de tal calibre había que arreglarla como fuese y sin reparar en gastos. Y lo primero que hicieron fue recuperar las 17.000 unidades que ya se habían vendido. ¿Y en qué consistieron esas mejoras? Se hicieron muchas mejoras, aunque para mí hay una que claramente es la más importante. Os voy a contar todas y cada uno de los cambios que se hicieron al Mercedes clase A. Reducción de la altura del coche con nuevos muelles más cortos y más duros. Instalación de amortiguadores de mejor calidad. Nuevos neumáticos de perfil más bajo. Llantas de mayor diámetro. Y la clave de todo, la instalación de un sistema ESP, control electrónico de estabilidad, idéntico al de los utilizados en los modelos más altos de gama. El coche con estos cambios iba de maravilla, y lo sé porque yo estuve allí. Toda esta crisis a mí me vi yo como responsable máximo, no por mi nombre, sino por el que era el de más nivel, de toda el área de coches de la editorial, que entonces era la editorial más importante de España, del sector del automóvil. Yo creo que es la única vez que me he visto sometido, que he recibido presiones de una marca para dar una información, o para no darla, o para darla de una determinada manera. A las pocas horas de conocer, de que nos llegara la información de este famoso vuelco, se presentó, creo que fue inmediatamente al día siguiente, nada menos que el presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz en España, el señor Carlos Espinosa de los Monteros. Una persona de mucho, pero muchísimo nivel, y por cierto, una persona a quien admiro mucho, pero que me presionó lo indecible. En esa reunión estuvo mi jefe, que era el consejero delegado de esa editorial, además digo el nombre, José Luis Samaranch, mi jefe, y aprendí mucho de él, y que afortunadamente, en este caso y en otros muchos, me apoyó sin fisuras. Y es que hubo mucha tensión, muchísima tensión. No voy a entrar en detalles, pero la verdad es que la cosa pintaba que podía acabar muy mal. Finalmente, todos pusimos de nuestra parte para llegar a una solución y a un acuerdo. El acuerdo fue que contaríamos lo que había pasado. Lo íbamos a contar, pero advirtiendo a los lectores que el coche accidentado no era el que se iba a vender y que daríamos nuestra opinión sobre ese modelo, el modelo definitivo, cuando nosotros lo probásemos. De esa manera, Mercedes demostraba que confiaba en que el Mercedes clase A iba a ir bien. Y lo que pasó es que, bueno, muy poco después me desplacé a Alemania a probar el Mercedes clase A con todas las modificaciones que ya os he dicho.
además de la prueba en carretera y, por cierto, también en circuito, pude hacer tantas maniobras de esquiva del alce y de no alce como quise, como se me antojaron. Y la verdad es que os aseguro que el coche respondía a la perfección. Un modelo que había nacido no del todo, vamos a decir, bien parido, pues al final, perdonad esta medalla que me ponga para el sector, gracias a la prensa del motor, se convirtió en un referente en cuanto a seguridad activa. Y lo más importante, en mi opinión, es que el Mercedes Clase A es un punto de inflexión en el sentido de que todos los coches, incluso los más modestos, los más pequeños, deberían llevar sistemas electrónicos de ayuda a la conducción, que se siguen mostrando como uno de los inventos que realmente salvan vidas. Salvan muchas vidas. Y esto fue, insisto, en mi opinión, gracias al Mercedes Clase A. Conclusión. Me dice Rodrigo que los abuelitos dirían que no hay mal que por bien no venga. Bueno, pues puede ser, porque la conclusión para mí más importante yo la os he contado, que gracias a todo este lío, pues Mercedes empezó a incluir en un modelo relativamente básico y pequeño los controles de estabilidad que ahora mismo son comunes a todos los coches. Hay otra conclusión, que no es tan buena, porque toda esta fiesta a Mercedes le costó muy caro. Hay quien dice que la marca y el modelo nunca se repuso al incidente de la prueba del alce. Personalmente no es mi opinión. En cambio, os voy a dar un dato. Entre 1997 y 2004 se vendieron 1.187.085 unidades del Clase A, que fueron insuficientes para amortizar la enorme inversión que requirió su desarrollo. Este monovolumen le supuso a Mercedes unas pérdidas totales de unos 1.713 millones de euros. Coche del día. Por supuesto, el coche del día es un Clase A. Lo que sucede es que a mí me encantaría echarle el guante a uno de esos primeros 17.000 Clase A sin todas estas modificaciones. ¿Por qué? Porque me encantaría hacer una prueba de 3 coches. El Clase A primero, el Clase A segundo con todas esas modificaciones en la suspensión, pero con el control de estabilidad desconectado, y el Clase A ya con el control de estabilidad desconectado. Hay coches que no te dejan desconectar las ayudas electrónicas. Lo que pasa es que yo trasteo muchas veces y quitando un fusible es posible. Me hubiera encantado porque soy de la opinión que es cierto que mejoras en la suspensión, las ruedas se notan mucho, pero para mí el gran salto de calidad del Mercedes Clase A fue el ESP y las ayudas electrónicas. Consultorio. Aprovecho para recordaros que además de estas consultas podéis enviarnos vuestras consultas a este correo electrónico. Vamos ya con Judgman, que me pregunta que por qué el primer Clase A, el motor más potente de todos, era un 1.7 de 95 caballos. La respuesta está clara. A pesar de que Mercedes había solucionado todos esos problemas de estabilidad, francamente, no quería meterse en líos y prefería que el Clase A no corriese demasiado. Paco me pregunta si los Mercedes Clase A de la primera generación solo llevaron motores de 4 cilindros. La respuesta es que no llevaron motores de 4 cilindros, llevaron solo un motor de 4 cilindros de 1689. Eso sí, que lo había con potencias desde 60 a 95 caballos. Y es un motor más grande, mucho más grande no cabía. Te recuerdo que ese motor iba transversal, con lo cual podrían haber llevado un motor de 4 cilindros más grande, pero nunca hubiera cabido el motor que tenía entonces Mercedes de 6 cilindros en línea. Y llegamos al final de este vídeo, que me ha gustado porque a mí lo que más me gusta son los vídeos que son una historia, y esta es una historia interesante y que además la recuerdo porque ya os he contado que me afectó mucho. Contadme si os ha gustado el vídeo, os leo en comentarios, si os ha gustado pues me lo dais un like, si no estáis suscritos no sé a qué esperáis, compartid el vídeo, si os hacéis miembros nos ayudáis a mejorar el canal y lo más importante que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.